¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Me gustaría decir que primero y único, y ya vamos por el 7º año de emisiones aquí en la sintonía de Es Radio, todas las semanas del año, de todos estos años, trayéndoles a ustedes y también disfrutando nosotros en primera persona de la mejor cultura financiera, la que traen nuestros invitados y también quienes me rodean cada fin de semana aquí en el estudio de radio, como Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Un gusto. Fíjate si llevamos ya tiempo, ¿verdad? Todos los fines de semana sin excepción y disfrutando mucho cada fin de semana esta horita que tenemos aquí en esta mesa en Es Radio, que nos ha enseñado tanto, ¿no? Y que todavía nos sigue enseñando mucho. Muchísimo, conocimiento acumulado. Esto también es interés compuesto. Hombre, y vas tanto. Aprendiendo de muchas cositas y se va en la montaña, luego te dicen una cosa y lo asocias a pistas que te han ido dando en programas anteriores y suma más que simplemente un programa suelto. Con razón, y agradecemos mucho a todos aquellos que nos rankean siempre entre los 5 o 10 mejores programas para aprender de finanzas, como también todos los podcasts y contenidos que tienen en Value School. Andrei, Trucmel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Oye, muchas Encantado. gracias por estar aquí un fin de semana más. Bueno, yo, vamos, las gracias las tengo que dar, os las tengo que dar yo a vosotros porque, bueno, cada semana se aprende algo nuevo, como bien decía Domingo, y nada, con muchas ganas. Además, un tema que Hoy me gusta. Tesis. Cuando hablamos de empresas, a mí, vamos... Hoy tesis de inversión, ya veo a algunos frotándose las manos. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, de la trinchera aquí, de aquí de la trinchera. Los fines de semana no paran, macho. Aquí estamos los dos, ten con ten. Siempre. 7 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, Empieza a sentir un poco viejo ya. año. Séptimo ¿Tú año. te sientes viejo Sí, ya? sé que aparento menos, pero sí, los años pasan, incluso para mí. ¿Qué va? Además, el saber no ocupa lugar y tú traes mucho también desde el Instituto Juan de Mariana, que trabajo que te agradecemos también mucho. Después de hacernos tanto la pelota entre todos, les digo que tenemos a un invitado fantástico en el día de hoy. Traemos tesis de inversión y de las buenas, de las que hay que coger papel y boli para aprender de uno de los mejores. Él es miembro del equipo de análisis y de inversiones de la gestora Magallanes Value Investor y es Santiago Domingo. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No sé si tercera o cuarta vez que estás ya aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Yo creo que no empecé en ese primer año de los 7 que mencionas, pero en los últimos he venido alguna vez que otra. Sí, desde luego que sí. Teníamos ya muchas ganas de volverte a tener aquí con nosotros. Ya he dado alguna pista, que vamos a desarrollar alguna tesis de inversión de la que tenéis en cartera. Déjame que te felicite porque habéis celebrado cumpleaños hace muy pocas fechas. Me tuve que perder el cumpleaños, lamentablemente, por motivos ajenos a mi voluntad, pero allí estuvieron Manolo y Domingo y yo, disfrutando de un concierto espectacular. La verdad es que estuvo muy bien. Sí, una recreación del primer viaje, la primera vuelta al mundo de Magallanes, y además nos regalaron un libro, que no sé, tú lo tienes, ¿eh? A mí me lo acaban de traer. Todas sí. las cartas. Todas las cartas trimestrales de la gestora, espectacular. Cuaderno de bitácora de Magallanes, cartas trimestrales a los inversores, de Iván Martín. Este es un regalo, un privilegio que tiene uno por dirigir un programa como este. Vamos a ir enseguida a Santiago con el tema del día, pero antes unas recomendaciones. Dejadme que empiece yo diciendo que si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía, con la solidez de un grupo, de todo el grupo, y 20 años de experiencia en la gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y desde Value School, ¿qué nos recomendáis? Pues Luis Fer, como venía comentando en las últimas semanas, hemos lanzado las inscripciones, la campaña de inscripciones para el Summer Summit de este año, que va a tener lugar del 30 de junio al 4 de julio. Y bueno, en este caso, para quien no lo conozca, pues tendremos a profesionales del sector de la gestión de activos como profesores y también a otros inversores particulares de éxito que van a compartir pues un poco su pasión y su experiencia invirtiendo, para que también nuestros alumnos pues aprendan la importancia de proteger sus ahorros y bueno, y también con un poco de trabajo y quizás darse algún que otro golpe, ¿no? Pues pueden aprender también a invertir ese dinero y a poder sacar una buena rentabilidad a largo plazo. En este caso tenemos dos modalidades distintas para apuntarse, una que es la online,
que pueden acceder por el mismo precio que la presencial, son 125 euros la matrícula, y en esta modalidad online no hay límite de edad, no hay ningún requisito y pueden apuntarse hasta el último día, pero para la modalidad presencial cerramos las plazas el próximo domingo 8 de junio, hasta incluido también hasta las 23:59 de la noche, y esta modalidad yo es la que personalmente recomiendo también por la experiencia que tuve participando en la Summer School hace muchísimas ediciones, y ver también la experiencia que sacaban los chavales que venían a estudiar. Está pensado para pues bueno, gente joven entre 18 y 25 años que, pues bueno, que pueden tener esa experiencia de conocer en persona a los profesores en nuestras oficinas en Madrid, y también llevarse ese valor de conocer a más gente de su misma edad con esos intereses en común. Así que bueno, si alguno de estos oyentes está en ese rango de edad o conoce a alguien a quien le pueda resultar interesante, pues nada, la página de valueschool.es, en la portada tenemos ahí toda la información y se pueden apuntar, y nosotros encantados de que disfrutemos esos 5 días juntos. Pues mira, ahora que ya empieza el calorcito, me parece el mejor plan para este... Tenemos aire acondicionado, para este verano, sí, sí. Pero digo que ahora, ¿verdad? Ya uno empieza a hacer qué planes hago yo este verano. Summer Summit de Value School, una cita ineludible. Y otra ineludible para todos aquellos que todavía no hayan querido formarse para aprender a invertir, llega la 6ª edición del curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo. El curso que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con la comunidad de Loco de Wall Street, de LWS. Ahí gente como Iván Martín, de la gestora Magallanes, de la que tenemos hoy aquí a Santiago Domingo, da clases magistrales. Un tal Javier Milei, que también le sonará, da clases magistrales. Daniel Lacalle, asignatura con el profesor Juan Ramón Rayo, clases magistrales también. 2 asignaturas da Rayo, ¿no? 2 con Rayo, 2 conferencias de Iván Martín. Juan Huerta de Soto, Emérito Quintana, Álvaro Guzmán de Lázaro. Tenemos también al profesor Bastos. El profesor Bastos, 2 también. Y luego todas las asignaturas que damos tú en renta variable, que es el grueso del programa, algo de renta fija inmobiliario, productos para la jubilación, desinversión en materias primas, criptodivisa. Tocamos todos los palos. Sí, además en las últimas ediciones hemos ido haciendo mucho hincapié, y lo vamos a seguir haciendo en esta 6ª, en las cuestiones prácticas, cómo comprar, cómo construir una cartera. En esta 5ª edición, que está terminando ahora mismo, hemos tenido las 2-3 últimas conferencias espectaculares sobre cartera permanente con Rafa Ortega, sobre pignoración, espectacular la conferencia que nos dio Antonio sobre pignoración, y todo ese material está disponible para los que se apunten a la 6ª edición, y nuevas conferencias, de nuevo, dirigidas específicamente a esa parte práctica y cómo ir construyendo cartera y adquirir cada uno de los activos que se comentan en el curso. ¿Me dejas que dé una de las novedades que tenemos para la 6ª edición? Un módulo reforzado de fiscalidad, nada más y nada menos que con Marc Urgel de Avast. Lo conocerán algunos que sean fans de Space y Fortuna. El fiscalista de los youtubers andorranos. El abogado de los youtubers andorranos. Ese mismo es el que va a dar un módulo reforzado de fiscalidad en la 6ª edición de Invertir con Cabeza. Y es una de las muchas novedades que tenemos, porque también hay otra novedad que no sé si podemos comentar ya, lo de, sí, por supuesto, Destino Maja. Sí, Destino Maja, un proyecto de continuidad en la cultura financiera que los alumnos de Invertir con Cabeza tendrán gratuito durante unos meses. Y bueno, vamos a dar unas clases de finanzas personales también con Borja en Memorias de Pez, también especiales para los alumnos de Invertir con Cabeza. Bueno, pues más cargadito imposible. Esta 6ª edición, entran ustedes en la web de LWS Academy, ahí encuentran todas las instrucciones para darse de alta en este programa formativo, que lleva ya el aval de más de 2.500 alumnos y una satisfacción de por encima del 95%, lo cual a todos nosotros nos hace especialmente felices. Y hechas todas estas recomendaciones, ahora sí, arrancamos con el programa, con la entrevista a Santiago. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentadas en un lujoso estuche.
acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ávalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 €, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 22 42. Bueno, pues estamos hoy en Tu Dinero Nunca Duerme con Santiago Domingo, del equipo de análisis analista en Magallanes Value Investors. Santiago, le hemos puesto ya los dientes largos a la audiencia. Hemos dicho que cojan papel y boli, que hoy es uno de esos programas en los que vamos a desgranar una tesis de inversión. No sabemos si contarás alguna empresa más. ¿Qué empresa nos traes? Pues os traigo lo último de lo último. Lo último de lo último. Ojo, cuidado. Ojo al dato. Paren las rotativas. Que hemos comprado durante este mes de abril tan, ¿cómo decirlo?, complejo, de montaña rusa y de vuelta. Y la compañía es una compañía sueca que se llama Sandvik. Para hacer un poco la introducción de Sandvik. Sandvik aúna, digamos, el tipo de compañía o las cualidades magallánicas que siempre buscamos en cualquier empresa, ¿no? Que son una serie de productos críticos que después ahondaremos más adelante. Liderazgo en los diferentes sectores o mercados finales en los que está, bien gestionada, con un equipo gestor de referencia, así como unos accionistas totalmente alineados, un balance sólido, crecimiento, que muchas veces se nos asocia a los value, que el crecimiento nos da igual, pero ni mucho menos. Las compañías tienen crecimiento y esta en especial todavía más. Buenos retornos sobre el capital y también lo más importante y pilar fundamental de cualquier inversor value, que está barata. El precio estaba barato. Bien, bien. Comentabas, Santiago, estos principios magallánicos, ¿no? Y yo tengo curiosidad por saber, y para que también el público entienda, ¿cuál es vuestro proceso para generar ideas de inversión y también ese trabajo interno que quizás hacéis para destruir esas tesis entre vosotros? Y por último también, pues cómo se aplica esto a cómo habéis descubierto esta empresa sueca en concreto. Sí, pues mira que hay empresas, Santiago. Mira que hay empresas y te vas a Suecia, nada más y nada menos. Al final yo creo que son más cercanas de lo que pensamos, ¿no? Incluso geográficamente, ¿no? En este caso, por mencionar el caso concreto de Sandvik, yo creo que viene de conectar los puntos, ¿no? Nosotros al final, como sabéis, tenemos más de 110 compañías en cartera, en los diferentes fondos, otras 100 más o menos que yo creo que hemos vendido en estos 10 años, más otras centenares que hemos analizado. Entonces, con todo eso, uno tiene un mapa mental y físico de diferentes compañías y al final todas tienen una relación u otra. Una es proveedora de una, otra es cliente de otra, un CEO ha trabajado en una empresa, luego ha ido a otra, etcétera, etcétera. Y en el caso de Sandvik en concreto, es una compañía cuyos dos principales mercados finales es la minería y el sector industrial. En ambos sectores finales nosotros tenemos mucha exposición. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visitado minas, hemos visto cómo estaban algunas de las máquinas de Sandvik trabajando ahí, junto con otras tantas, o cuando hemos hablado con actores industriales, empresarios, y les hemos preguntado acerca, por ejemplo, de cuál es la maquinaria que ellos utilizan, diferentes tipos de, en este caso, para cortar metales, que es uno de los segmentos de Sandvik, pues nos han mencionado Coromant, nos han mencionado algunas de las marcas de Sandvik, ¿no? Entonces, con todo esto, esta es una potencial generación de ideas, ¿no? Que al final es tan sencillo como mirar a tu alrededor, escuchar a los que saben de estos sectores en concreto. Luego existen multitud de otro tipo de fuentes de ideas, que puede ser pues conversaciones como las que estamos teniendo, que surge alguna idea interesante y que merece la pena que analicemos, o también en base a análisis que hemos leído, o a revistas que hemos visto, o research, o conversaciones entre nosotros. También caídas, al final yo creo que a todos nos llama la atención cuando una compañía cae un 50, un 70, un 30%, y ¿eso implica que sea objeto de entrar en cartera? No, pero es una condición que llama la atención y que requiere pues echarle un ojo y decidir si merece la pena analizarlo más. Y luego al final yo creo que el matar la idea entre nosotros, yo creo que lo traduciría en coste de oportunidad. Es decir, al final, cuando uno tiene una cartera que está formada, que normalmente, como la nuestra, está invertida pues al 90%, ya no se trata solo de esta idea merece la pena o no per se.
hay que compararla con lo que hay en cartera, porque nosotros lo que no queremos y que nunca vamos a hacer es vender conocimiento para comprar desconocimiento. Parece una idea muy sencilla, incluso banal, pero es la realidad. Cuando uno lleva 7, 8 años invertido en una empresa, pues se suele sentir más cómodo que la primera vez que compra otra. Por lo tanto, ponemos todo eso en el equilibrio, en la balanza, y al final, obviamente, pues Iván, con toda su experiencia y junto también con nuestras opiniones, pues él toma la decisión final. Y en este caso, pues Sandvik, pues yo creo que el timing no pudo ser mejor, porque al final estos análisis llevan meses a hacerlos, pero los tiempos a veces pues tardan más en llegar. Y en este caso, durante el mes de abril, pues nos encontramos con Sandvik, como otras tantas compañías pues relacionadas con el sector industrial, y en general, como vimos, que caían 25-30% y que considerábamos que eran buenas oportunidades de inversión. Esta es un clásico en el mundo value, el aprovechar la volatilidad y las oscilaciones del mercado para pescar, ¿no? Porque efectivamente estás comentando, Santiago, el hecho de que con el terremoto que provocó los mercados, la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, muchas compañías a nivel internacional fueron duramente castigadas. Coméntanos ¿a qué se dedica Sandvik? Comentas los productos característicos o productos críticos. ¿Cuál es esas circunstancias tan particulares que rodean a Sandvik? ¿Cuál es su especialización? Dices además que es uno de los líderes, es líder en su sector. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales cifras, además? Pues yo creo que lo que podemos empezar es subiéndonos a un camión. Vamos a un camión y vámonos a una mina, que esta es la primera parte de Sandvik, ¿no? Es el 50% de su negocio. Y cuando digo que nos subamos a un camión y nos vayamos a una mina, nos vamos a meter por una mina subterránea. Cuando tú llegas a una mina subterránea, que ya está construida, lo que necesitas también es seguir perforando para seguir obteniendo ese material. Pues bien, Sandvik hace ese camión, esos equipos de perforación que sirven para extraer la roca. Una vez tú has extraído esa roca, lo que tienes que hacer es transportarla de vuelta, digamos, a la superficie. Pues bien, esos camiones que al final se llaman load and haul, que es carga y transporte, los realiza también Sandvik. Y una vez llegamos a la superficie, vamos a pararnos ahí, entra otro segmento de Sandvik. ¿Por qué decimos que son líderes? Porque entre Sandvik y Epiroc tienen el 90% de cuota de mercado de este tipo de camiones y de equipos de perforación, aparte de otros segmentos. Y este cuota de mercado es principalmente en minas subterráneas. Las minas subterráneas son especialmente críticas. Para que os hagáis una idea, el 40% del coste normalmente de construcción de una mina subterránea, entre el 30 y el 40%, son los costes de ventilación, cosa que en la superficie no ocurre. Por lo tanto, tienes que tener máquinas, tienes que tener camiones, vehículos que no solo hagan su trabajo bien, sino que lo hagan de manera eficiente, que sean fácilmente manejables desde la superficie. En muchas ocasiones son camiones altamente automatizados. Están creciendo mucho los camiones eléctricos porque al final emiten 70-80% menos que los de combustión. Y adicionalmente a esto es, digámoslo así, como la cafetera de una cafetería. Si tú a una cafetería le quitas la cafetera, pues no tienes negocio. No hay negocio. Pues a una minera, si tú le quitas este tipo de producto, este tipo de vehículos, que son muchas ocasiones las minas que tienen que trabajar 24/7, 365 días al año, es complicado. ¿Esto qué hace? Que tenga una resiliencia adicional y que además existe una serie de ciclos que no tienes por qué cambiar la máquina o el vehículo en cuestión, pero sí que tienes que pasarle unos servicios, tienes que cambiar algunas piezas de repuesto, etcétera, etcétera. De hecho, de esta parte de minería, que podemos decir que es en torno a este 40-50%, alrededor del 70% es el aftermarket, es todos estos servicios adicionales y que obviamente obtienes un mejor margen ahí que en la venta propiamente de la máquina nueva. Y además lo bueno que tiene es que tiene un gran arraigo. Vosotros a lo mejor, como nosotros, cuando nos compramos un coche, pues los primeros años los llevas al concesionario oficial, pero al cabo de 3-5 años dices, pues me voy al más barato o al que tengo más confianza. Aquí no, aquí vuelves a Sandvik en el 90% de las ocasiones una vez más, por la criticidad del producto. Si por ahorrarte, me invento, 2 euros tienes un problema con la máquina, la pérdida es mucho mayor. Entonces, si os acordáis, nos hemos quedado en la superficie. Llevamos nuestras rocas cargadas en el camión. Pues ahora lo que hay que hacer es triturarlas.
ellos también lo que hacen son trituradoras, que es dentro del segmento del segmento de minería suyo, una parte menos importante, donde tienen más competencia, como Metso, Wire y otras tantas compañías, y una vez trituras esas rocas, lo que te quedan son piedrecitas más chiquitas. Y esas piedrecitas más chiquitas hay que cribarlas en función de tamaño, en función de diferentes cosas. También hacen, digamos, las cribas que se utilizan en minería. Y ahí se para Sandvik. Cuanto más te vas a la parte de abajo, que sería ya la flotación, para que, por ejemplo, el cobre baje abajo con los químicos correspondientes, para que luego llegue a ser ese concentrado, toda esa parte que suele ser, digámoslo así, menos rentable, Sandvik no lo hace. Entonces, volviendo a tu pregunta, el 50% serían esas máquinas, ¿no? Equipos perforadores, máquinas de transporte junto con trituradoras y cribas. Todas ellas con una posición de liderazgo envidiable, pero sí que es cierto que en esta última parte de trituradoras y cribas con alto potencial de crecimiento, porque no tienen tanta cuota de mercado. Adicionalmente, si os fijáis, hemos hablado siempre de mina subterránea, que es donde ellos son fuertes. Sin embargo, en la superficie, en lo que se llaman minas a cielo abierto, ellos tienen cuotas de mercado en torno al 15% más o menos, mientras que en subterránea, pues si es 90 entre los dos, pues un 45 más o menos cada uno. Aquí nos encontramos, si nos vamos un poquito más arriba, con un segmento de alta predictibilidad, porque al final tú trabajas con grandes mineras en la mayoría de las ocasiones, que tienen muy claros los proyectos que van a hacer en 5, 10, 15, 20 años y que también tienen muy claro con qué equipos o con qué empresas desean operar. Además, en este caso, Sandvik, el 60% de su negocio son mineras de oro y mineras de cobre. Podemos hablar largo y tendido del oro, el precio habla por sí solo, y podemos hablar largo y tendido del cobre. Cuando mencionaba antes a la pregunta de André y de la idea de generación, pues es que nosotros tenemos mineras, y algunas de ellas las tenemos desde el año 2016, Antofagasta, y alguna otra la hemos comprado recientemente, hace poco más de un año, como Anglo American. Entonces, esto también es una fuente, una potencial idea de generación. Luego podemos hablar más, si queréis, de las mineras. Y yéndonos a la otra parte, que es la parte industrial, ese otro 50%, ellos lo que hacen principalmente son herramientas para el corte, que bajándolo a la tierra serían brocas, serían fresas para las fresadoras, para tornear, para todo lo que nos podamos imaginar, pero siempre de carácter industrial. Normalmente estas brocas no se hacen de hierro, sino que se hacen de tungsteno, incluso de diamante en algunas ocasiones, porque son los materiales más resistentes. Y en este caso, tu principal cliente normalmente pues, suelen ser empresas de construcción, otras industriales, empresas de ingeniería, etc., que necesitan, digamos, esas brocas, llevémoslo a las brocas para cortar sus metales. ¿Pero qué ocurre? Que tú al final, tu cliente lo que quiere obtener es un producto, y para ese producto necesita una broca especial que le haga un corte especial y a medida. Por lo tanto, ¿qué le vende Sandvik? Le vende Sandvik no solo la broca, sino el sistema, el software, para que ellos diseñen la pieza y para que diseñen la broca que les va a venir bien para ese tipo de corte. Como os imaginaréis, esta parte está más ligada al ciclo industrial y por lo tanto es más de corto plazo. Por lo tanto, este segmento, digámoslo así, que es más volátil, más ligado a los PMIs. ¿Por qué? Pues porque dependes de estas industrias que mencionaba, o la industria aérea, o la industria auto, etcétera, etcétera. Una vez más, cuotas de mercado de en torno al 25% aproximadamente. Aquí tu principal competidor es Iscar, que es una compañía que compró el señor Warren Buffett en el año 2006 y la terminó de completar, creo que fue en el año 2013. Hay por ahí algunas noticias, ¿no?, de cuán impresionado se quedó con la tecnología que tenía esta compañía, Iscar, la competencia de Sandvik, y donde tienes marcas de reconocido prestigio que te permite tener un pricing que puedes pasar todos estos problemas que ha habido de tarifas, etcétera, etcétera, sin mayor problema. Obviamente, crecimientos ligeramente inferiores al otro segmento. Y todo esto, ya luego, si queréis, ahondamos más, con márgenes de en torno al 20%, 18-20% EBITDA, retorno sobre el capital empleado, ya sabemos que se calculan de diferentes maneras, pero si lo calculas de la manera más austera, en torno al 14-15%,
si lo calculas de la manera menos austera o menos conservadora, en torno a más del 20-25%. Un balance muy saneado, en torno a 1,2 veces deuda neta EBITDA, y como comentaba antes, con la familia, con Industry Barden, que tiene el 15%, detrás de Industry Barden, que es un conglomerado de estos suecos que tiene compañías como Skanska, que tiene compañías también como Essity, etcétera, etcétera, está el señor Lundberg. Son un holding que está dedicado a el largo plazo, a la inversión activa, están en el día a día de las compañías porque aplican el conocimiento que aprenden de otras. Por lo tanto, tenemos a alguien detrás que, al igual que nosotros, está interesado en el bienestar y progreso de la compañía, y que nosotros consideramos que para el tipo de compañía que es y la criticidad de sus productos, la estamos comprando a múltiplos bastante razonables. Estamos hablando de que es una compañía que está cotizando en torno a un free cash flow yield del 7% aproximadamente, y en torno a un PE, que sí que es cierto que no os va a sonar lo más value, pero de 15-16 veces. ¿Qué ocurre? Que tenemos un crecimiento que probablemente en otro tipo de compañías no tenemos. Es una compañía que en los últimos 5 años, Sandvik, ha crecido en torno al 7%, que con esas tasas de reinversión tan importantes, retorno sobre el capital empleado, te permite esa generación de valor año tras año que se va embalsando en la cotización, y que hemos podido comprar, como comentaba antes, en un momento específico que ha sido este mes de abril. Sí, Domingo. No, perdón. A mí, de esta tesis fantástica, además, un nivel de detalle como siempre espectacular, lo que más me ha llamado la atención es las cuotas de mercado. Porque cuando hablas de cuota de mercado, estás hablando a nivel mundial. O sea, no en Suecia. No es que tengan un 20% en Suecia que dices, bueno, pero ahí hay 4 minas. No. A nivel mundial tienen esas cuotas de mercado. Estamos hablando márgenes elevados, cuotas de mercado muy elevadas. Ahí hay un pastel interesantísimo que otras empresas intuyo que querrían también captar. Especialmente yo intuyo que mucha gente está pensando en empresas asiáticas, chinas, que dicen, oye, estos suecos seguro que tienen unos costes disparatadamente altos, vamos a hacer unas máquinas similares a las suyas, pero mucho más baratas. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo es que no les están rascando ahí? Porque claro, esta gente está haciendo mucho dinero y eso en el capitalismo siempre llama a las pirañas, a la competencia. Claro, eso es y es bueno que les llame, es bueno. Hay márgenes, vamos a tratar de quedárnoslo nosotros. Desde luego, es teoría del ciclo y tienes toda la razón. Si nos vamos a los dos segmentos principales, en el segmento de la minería lo han intentado, meterse en minas subterráneas Komatsu, se ha intentado meter también Caterpillar, con poco éxito. Al final necesitas invertir una gran cantidad de dinero y recursos para ganarle cuota de mercado a gente que lleva haciendo esto décadas, que en muchas ocasiones ya no solo es las máquinas nuevas que vendes, sino el retorno que obtienes del servicio a esas máquinas. Por lo tanto, si mañana tú eres Komatsu o Caterpillar y quieres empezar, está muy bien. Vas a empezar a vender máquinas, que es la parte donde se gana menos dinero, pero cuando obtengas las piezas el revenue por las piezas de repuesto, por los servicios, por el mantenimiento, etc., es en 7, 8 años vistas, 5 años vista. Por lo tanto, tu retorno a la inversión al principio tarda mucho. ¿Qué han hecho la mayoría de estas compañías? Como tienen otros segmentos en los que ellos son líderes, pues oye, dejamos esto de lado y nos dedicamos a estos otros segmentos. Sí que es cierto, en la parte industrial, ahí sí que te han surgido más competidores, y precisamente chinos. ¿Por qué? Porque los chinos tienen un acceso al tungsteno, que al final es un material principal para la realización de estas brocas. Volvemos al tema de las brocas, que es diferente al de Sandvik, ¿no? Es mucho más fácil para ellos hacerlo. Pero aquí hay dos factores que a Sandvik le salvan. Punto número 1, que si no puedes utilizar tungsteno virgen, puedes utilizar tungsteno reciclado. 70% de las brocas, digámoslo así, que realiza Sandvik son de tungsteno reciclado. Y punto número 2, es un producto crítico. Si se te rompe la fresa, si se te rompe la broca en mitad de un proceso, el producto final no vale. Entonces, eso que te permite que tú te hayas posicionado como el premium player. Eso hace que pierdes cuota de mercado en la parte más baja, pero te permite poder aumentar precios y en términos de valor seguir creciendo. Pero sin duda, en esa parte, que es una parte, digámoslo así, más comoditizada dentro de que no lo es tanto, han enfrentado y enfrentan competencia. Aún así siguen manteniendo en torno a ese cuarto del mercado mundial. Santiago, vuelvo un poco al razonamiento que estaba poniendo encima de la mesa Domingo. Una empresa que suena muy bien,
todo lo que comentas, unos márgenes extraordinarios, una cuota de mercado muy buena y precisamente en un momento en el que sus dos principales líneas de negocio, oro y cobre, están en muy buen momento. Fundamentalmente el oro es increíble. Claro, buen negocio, buenas líneas de negocio, su material principal final, oro y cobre, por las nubes. ¿Por qué se encuentra a precios competitivos? ¿Por qué está castigada por el mercado? Dicho de otra manera. Sí, yo creo que muchas veces el mercado reacciona o en masa en base al mercado, es decir, castigo a todos a la vez, o en base a sectores, castigo ciertos a la vez. Y todos sabemos que el industrial europeo ha sido muy castigado. Entonces, Sandvik lo meten como una industrial europea más. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te miras los fundamentales, no tiene tanto de industrial, sino que también tiene esa parte de minería y tiene de europea lo justo y necesario porque vende el 25% en Europa y principalmente es en este segundo segmento. Y yo creo que también lo que vemos es que el mercado dice, el oro está en máximos, el cobre está a unos niveles muy buenos, pero todavía no se está viendo una gran inversión en ninguno de estos dos mercados finales. De hecho, si nos vamos a cuál es la inversión en minería, que otros invitados os lo han explicado muy bien a lo largo de estos años, todavía está muy lejos de los máximos de hace unos años. Adicionalmente a eso tenemos unas dinámicas de algunas de estas commodities, como puede ser el caso del cobre, que para nosotros son muy halagüeñas. Son halagüeñas desde un punto de vista de precio, porque consideramos que el precio de incentivo tiene que ser mayor para acoger la cantidad de demanda que está y que se viene en el cobre, y también es muy importante que en ocasiones estos proyectos tardan mucho en llegar. Por lo tanto, el mercado todavía dice, bueno, como está tardando en llegar, pues Sandvik a lo que se beneficie ya veremos. Pero mientras tanto tienes este replacement que te va dando el flujo de caja y que te hace poder seguir creciendo. Con todo esto, nosotros consideramos que unidas estas dos patas de Sandvik, lo que tenemos es exposición a dos sectores que nos llaman mucho la atención, que nos gustan, con altas tasas de crecimiento y que estamos comprando a un precio razonable, probablemente por un mercado que a día de hoy no termina de entender a Sandvik. Dicho esto, y lo hemos visto en sectores, lo hemos visto en compañías, en geografías, las cosas pasan de estar de moda a volver a estar en un plis plas. Por lo tanto, ojalá pues podamos ser capaces de vender Sandvik cuando toque, porque vuelve a estar de moda. Hablas de potencial de crecimiento en base a los fundamentales de la compañía, los márgenes que tiene la compañía en algunos de los segmentos de negocio, en donde es líder, en otros no es tan líder, pero tiene un potencial de crecimiento también muy sustancial. Pero en última instancia depende de una actividad que es la actividad minera. Y el sector de la minería, y me gustaría preguntarte sobre esta cuestión, no sé si, corrígeme si me equivoco, ¿ha sido un sector especialmente castigado por los mercados en base a las políticas verdes, a las políticas de... Bueno, a mí me recuerda un poco al discurso oficial de cuando se criminalizaba el sector de hidrocarburos. No, el petróleo está condenado a la desaparición. Y no porque se agote el petróleo, sino porque se va a dejar de consumir petróleo, porque vamos a hacer una sociedad net cero, de emisiones cero, de nula utilización o casi nula utilización de hidrocarburos. Pasó algo parecido también con la nuclear. Y ahora se están construyendo nucleares como si no hubiera un mañana a nivel internacional. ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento del sector minero a nivel mundial? Porque evidentemente entiendo que los recursos mineros, estamos hablando en concreto de mineras de oro y mineras de cobre, pero entiendo que, como bien estás comentando, no se ha invertido lo suficiente en estos sectores para cubrir o satisfacer la demanda a medio y largo plazo. ¿Cuáles son las perspectivas? Un poco tu opinión sobre el tema minero. Sí, yo creo que, digámoslo así, el consumidor quiere su café recién hecho en la máquina, pero no quiere que se invierta en campos de café. Lo cual es una contradicción. Entonces queremos coches eléctricos, queremos renovables, queremos aires acondicionados, pero no queremos tener una mina de cobre al lado.
Entonces, eso está empezando a cambiar un poco, y ha cambiado un poco con la administración Trump, y está empezando a cambiar con Europa, que ya ha declarado críticos una serie de proyectos. Por lo tanto, está claro, ¿no? Se necesita más inversión en minería y en según qué metales en concreto si queremos abastecer esa demanda. Y el caso concreto, yo creo que en el caso de Sandvik, el oro y el cobre, que son en torno al 60%, son dos casos muy interesantes. El oro se mueve diferente al resto de metales por su carácter de precioso, no es como un base metal, está más basado en el entendido como refugio, creo que es en torno solo al 2% del oro que se mina cada año se consume, porque es que la mayoría va para... No, perdón, del 100% de oferta de cobre que hay, creo que solo el 2% es lo que se mina en ese año. En el caso del cobre, tú minas este año y es lo que se vende más o menos en ese año. Por lo tanto, hay que entender que son dinámicas diferentes. Yo creo que es especialmente interesante las dinámicas que estamos viendo en el cobre, porque lo que nos estamos encontrando es con una demanda que tradicionalmente ha crecido un 3% anualizado, un poco como lo hace el PIB global, pero que ahora, digámoslo así, tiene una serie de aceleradores, una serie de boosters que lo hacen que vaya a crecer todavía más. Llámese la energía renovable, llámese estos coches eléctricos, llámese el propio progreso económico. Al final, creo que en el caso del cobre, el cobre instalado per cápita en Estados Unidos es 10 veces más que en la India, cosa que es normal. Al final el país es mucho más desarrollado, pero en el momento que todos estos países en vías de desarrollo, y lo hemos visto con China, que está más avanzado que India, va creciendo, pues también va creciendo su consumo de cobre. También se ha visto que es complicado de reemplazar, porque el reemplazamiento, la sustitución más cercana del cobre es el aluminio, pero si nos fijamos en el ratio cobre-aluminio, casi siempre suelen ir a la par. Por lo tanto, lo que te encuentras es que tienes una demanda que crece, una oferta que es limitada y una oferta además que naturalmente, igual que existe en el sector de los hidrocarburos, pues año tras año, si tú no inviertes, tiene una tasa de declino en el caso de los hidrocarburos, pero que también existe en el caso del cobre, donde tienes las leyes peores. Nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, la mina de Río Tinto, ¿no?, que tenemos tan cercana aquí. Si nos fijamos hace 100 años cuál era su ley, probablemente su ley era un 1 o 2%, es decir, el porcentaje que por cada piedra que se extraía de cobre. Ahora está en torno al 0,3%. Y eso ocurre con todas las minas. Que de cada piedra solo el 0,3% del volumen es cobre. Ostras, claro, pero es que eso obliga... Eso también habla de la empresa que vosotros tenéis. Es decir, la maquinaria que tienes que tener para extraer solo el 0,3, que siga siendo aprovechable, que es una cantidad mínima. Y rentable. Y que sea rentable, claro, es una herramienta critiquísima, porque, no sé, digo yo, no tengo ni idea de estos temas, pero dices, si la ley fuese el 50%, pues casi con un martillo ahí le das y más o menos lo que te quede. Pero claro, si solo el 0,3 del volumen que estás extrayendo te vale, necesitas muchísima precisión y una tecnología absolutamente decisiva. Por eso, Domingo, se han abandonado tantas minas. Al final, la tecnología manda, y las minas que con la tecnología antigua al 1% eran rentables, bajan al 0,5% y ya no lo son. Necesitas un avance tecnológico o necesitas una reducción de coste sustancial para que eso sea rentable. La mina de Río Tinto es un ejemplo que ha estado parada durante años y desde hace unos 8 o 10 años volvió a ponerse en marcha. Y por lo tanto, este es otro punto clave de Sandvik. Sandvik es un facilitador de la eficiencia y automatización de tus clientes. Que esto, si lo dejamos ahí, suena a una frase banal, pero eso, si lo bajamos a los números, lo que implica es que tu reducción de costes es mejor día tras día. ¿Por qué? Porque antes tú tenías, te pongo un ejemplo, ¿no?, el camión que bajaba a la mina y que estaba operado por un señor o una señora que bajaba en ese camión, hacía la perforación y otro camión que lo cogía. No, ahora es ese mismo señor o esa misma señora que están en su cuadro de mando en la parte alta de la mina y, digámoslo así, casi como un streamer, desde su silla, y pues ya hay vídeos en internet, van manejando la máquina de manera automatizada. Son mucho más eficientes, corren mucho menos riesgo, y ese menos riesgo también, lo que mencionaba antes de la ventilación, hace que tu coste de hacer la mina sea también menor. ¿Por qué? Porque no necesitas tener a tanta gente ahí. Por lo tanto, cuando tú juntas todo esto, ves como estas compañías, directa e indirectamente, son facilitadoras de la eficiencia y de la automatización
comercialización de este tipo de compañías o de este tipo de mineras, que para nosotros es fundamental. Otra compañía que tenemos, porque ya me surgen otras en la cabeza, es SKF, ¿no? SKF es la líder en rodamientos, lo ha comentado muchas veces Iván. Una vez más, es un producto de bajo coste, digámoslo así, pero que es crítico. Si se te rompe el rodamiento, te deja de funcionar la máquina X. Por lo tanto, no te la quieres jugar con ese tipo de cosas. Dicho esto, y vuelvo al inicio, es muy complicado encontrarlas a precios razonables. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo que te toca es esperar. Igual que os digo que estas han entrado, hemos esperado y hemos logrado el punto de entrada óptimo, hay otras que hemos esperado y oye, pues nunca ha llegado a ese punto de entrada óptimo todavía. ¿El punto de entrada óptimo era un PER 15, decías? En torno a 15 veces aproximadamente. Cuando la compramos estaría un poquito menos, pero... ¿Y PER objetivo? Pues bueno, si te vas a la historia desde el año más reciente, ponele desde el año 2018-19, ha estado cotizando a una media de en torno a 20 veces aproximadamente. ¿Puede ser eso razonable? Para nosotros puede serlo, pero más allá del PER final de salida es el retorno que te va generando en el entretiempo, ¿no? Hasta que se alcanza ese PER. Y insisto, con estos crecimientos, estos retornos a la inversión y este liderazgo, nosotros consideramos que es una compañía muy propicia para tener en cartera. Dicho lo cual, tampoco necesitamos que haya un boom en minería ni un boom en la industria, sino que siga haciendo las cosas tal y como las venía haciendo. Comentabas antes, Santiago, un poco en bueno, ese ejemplo de hasta qué punto está instaurada Sandvik en la cadena de valor del sector de la minería, y me llamaba mucho la atención, y lo hilo también con lo que acabas de comentar, ¿no? Ese PER también típico de una empresa claramente de calidad y que puede tener ventajas competitivas. Yo me estaba preguntando en mi cabeza, a medida que nos iba soltando datos, digo, esto me suena a ventaja competitiva de tal y tal, pero por salir de dudas, desde Magallanes, ¿qué ventajas competitivas identificáis y un poco cómo de duraderas son esas ventajas competitivas? Yo creo que la principal ventaja competitiva, si nos vamos a las que todos sabemos y conocemos, es switching cost. Es decir, hay un coste de cambio brutal en este tipo de compañías. Porque switching cost para el cliente, solo para los oyentes que están llegando ahora, es un tipo de ventaja competitiva que implica que el cliente está un poquito atrapado. Incluso aunque le haga una empresa de la competencia, le hace una oferta mejor, le dice, te vendo mi máquina cortadora un poquito más barata, pero hay una serie de complicaciones para el cliente de cambiar el proveedor de máquinas que hace que diga, pues aunque le tenga que pagar un poco más, en este caso a Sandvik, pues me conviene. Esto a los clientes retail, a los clientes de consumo, pues nos puede pasar, por ejemplo, con el móvil. Tú tienes todas tus fotos, todo tu archivo, el mail, todo integrado en una marca, por ejemplo en Apple, y dices, pues me gusta mucho el ordenador, el nuevo móvil de Samsung, pero cambiar todo, y dices, pues me quedo con Apple, aunque el móvil de Apple me guste menos que el nuevo de Samsung. Pues algo así en el sector empresarial es muy habitual, perdona. Pues... No lo podría haber explicado mejor, Domingo. Yo creo que esa es la principal ventaja competitiva que tiene Sandvik, también porque les da... Cuando tú operas una máquina de estas, lo que necesitas también es un servicio, tanto en caso de problemas como en caso de mantenimiento, que esté ahí. Para eso que necesitas una red global y estar presente en todo el mundo, que es el caso de Sandvik, porque tiene ese tamaño. Luego también la confiabilidad en tu producto, que se trabaja con el track record, con los años, también lo tienes. Una vez más, insisto en esto, son industrias que trabajan 24/7 y que escuchan las necesidades de sus clientes. Por poner un ejemplo, normalmente las mineras tienen unas paradas de mantenimiento, como ocurre también en otro tipo de industrias. Pero si alguno de los productos que se utilizan en ese proceso se desgasta antes, en ocasiones te obliga a parar tu máquina antes. Sandvik también está en eso. Por ejemplo, uno de sus clientes tenía un problema con las cribadoras, ¿no? Las cribas, que no dejan de ser, digámoslo así, planchas de metal con agujeritos en función del tamaño. ¿Qué ocurre? Que cuando están todo el rato pasando piedrecitas, pues al final las cribas se acaban rompiendo. Entonces, Sandvik analizó el problema, vio que otros, no solo materiales, sino formas de poner las cribas eran posibles para prolongar, en este caso, las paradas de mantenimiento de tu cliente. Por lo tanto, no es solo yo ofrezco mi producto y ya está, sino yo ofrezco una solución a mis clientes que va a hacer que ellos no se quieran ir y quieran continuar conmigo.
Una apuesta por la calidad. Me sorprende mucho ahora que está tan de moda las tecnológicas, el mundo digital. Pero esto es tecnología. Estamos hablando de alta tecnología. Tecnología de precisión. Alta tecnología de precisión, porque dices, los camiones, donde antes había dos, uno para perforar y otro para transportar el material, ahora solo hace falta uno. Por lo tanto, te ahorras un camión y te ahorras un conductor. Pero es que además el conductor en cuestión utiliza un software a través de como si fuese una máquina de videojuegos. Eso es también alta precisión. Estamos hablando del know-how tan importante, porque una empresa, claro, Sandvik en concreto, entiendo que esta es una barrera de entrada también sustancial, no solo el hecho de que los clientes estén cogidos por Sandvik, porque bueno, pues ya una vez que ya están dentro, pues le ofrecen, están dispuestos a pagar más para no arriesgarse, sino el hecho de que no es tan fácil entrar en este sector y competir con una empresa que lleva décadas y que por lo tanto tiene un know-how de precisamente amoldarse a las necesidades del cliente que no le pueden ofrecer otras muchas. O sea que eso es clave también. Totalmente. Más que el hecho de que solo se necesite una máquina, porque se siguen utilizando dos, es que la misma persona desde la superficie puede llevar las dos máquinas, que automáticamente vuelve a ser también un ahorro de costes. Y totalmente, al final no estamos hablando de un producto al consumo que tú puedas, digo, voy a cambiar, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, ¿no? Y decimos, no, vamos a cambiar de las galletas a ver si estas me gustan más para el desayuno. No, es que aquí si cambias tienes que quedarte durante muchos años y si la máquina no te funciona, eso se va a ver claramente en tus producciones, porque tus producciones van a verse reducidas. O lo mismo en la parte industrial, si tú estás utilizando para hacer el capó de un coche una broca, una fresa, que se utiliza una fresadora y no te funciona, vas a tener un problema. Aquí también lo que hay que entender es que todo este tipo de compañías como Sandvik, luego también desde un punto de vista del inversor y que a lo mejor se me olvidó mencionarlo antes, también tiene su cierta complejidad porque tienes un 2 en 1. Tienes una compañía que tiene una clara vocación minera y una compañía claramente industrial. Probablemente una sería mejor valorada que la otra si cotizaran por separado, que también es una cosa que se ha explorado, es una cosa que se ha comentado. De hecho, Sandvik en el pasado también hizo un pequeño spin-off y que también generaría un valor adicional, pero que como vosotros sabéis, nosotros no invertimos ni por M&A ni por una potencial ruptura de esas sumas de partes que tan bonitas quedan en el papel, sino por la caja que generas y cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar por esa caja. Y el tema propiedad, factor también importante, que la compañía, un porcentaje importante de la misma, esté en manos de una familia. Esto juega también a favor del accionista. Totalmente, totalmente. Al final nosotros lo que hemos aprendido es que ni el tener familia ni el no tener es bueno o malo per se, porque al final hay que ver cuál es el comportamiento empresarial de tanto la familia o inversor de referencia o la no familia, en este caso del equipo directivo. Pero es que en el caso de Sandvik, y os invito a mirar la cotización no solo de Sandvik, sino de Industrivarden, no sé cómo pronunciarlo mejor en mi limitado sueco, es impresionante. Son gente que tiene Essity, que tiene Skanska, que tiene otras tantas y que han sido grandes alocadores del capital y que están aquí para el largo plazo y que están en el día a día de la compañía. Tienen en torno a ese 15%. A nosotros eso nos da, no te digo que nos relaja, pero que sí que no estamos solos en esta trayectoria. Hay gente que lleva más tiempo que nosotros, que conoce la compañía, que sigue, en este caso, invirtiendo en ella, teniéndola en su cartera. Y cuando inviertes en este tipo de compañías, donde los retornos son tan altos, donde el crecimiento es tan fuerte, tienes miedo también de que un equipo directivo pueda hacer locuras con la tremenda cantidad de caja y oportunidades que le afloran, pero en este caso estamos muy tranquilos, tanto con este caso con su principal accionista como el negocio per se, que lo consideramos muy bueno. ¿Qué están haciendo con la caja? Pues Quiero bueno, decir, yo estoy de acuerdo contigo en que incluso las mejores empresas pueden acabar muy mal si la dirección empieza a hacer locuras con lo que generan. Totalmente, totalmente. Pues mira, como tiene una situación financiera tan solvente, en torno a esta 1,2 veces deuda neta EBITDA, el repago de deuda no es un problema, por lo tanto no es una prioridad. Su primer prioridad es la inversión, el CAPEX que tiene la compañía, que al tener retornos del capital empleado tan altos no suele ser muy alto, estamos hablando de en torno al
4% sobreventas, algo así. Si le añadiéramos el R&D que va por otro lado sería algo más. Por lo tanto, primero, inversión en la propia compañía, en mantener tus ventajas competitivas y tu posicionamiento. 2, pequeños M&As, pero que los M&As están muy dirigidos, muy concretos. Ellos dicen, oye, yo soy número 1 en mina. ¿Tenéis comprar competidores o, bueno, algunos, otras empresas de la cadena de valor? La cadena de valor, y que sobre todo complementen geográficamente o bien tu producto. Geográficamente queremos crecer más en geografías donde somos menos potentes. Llámese Estados Unidos, llámese China, llámese India, por ejemplo. Luego, que complementen tu cadena de valor. ¿Por qué no le voy a ofrecer a mi, por ejemplo, estamos enfrente a BHP o Anglo American y tal? ¿Por qué solo le puedo ofrecer un producto cuando ellos tienen una mina subterránea? ¿Por qué no le ofrezco el producto también en las minas de cielo abierto? Ellos tienen ese 15% de cuota de mercado en minas de cielo abierto, quieren llegar al 30 hasta 2030. ¿Y cómo lo hacen? Apalancando el conocimiento que ya tienen. O, por ejemplo, también, si yo quiero que no solo en la parte industrial mi cliente tenga mi producto, sino que tenga mi solución, le tengo que proporcionar un mejor software para que ellos sean capaces de hacerse sus diseños. Por lo tanto, ellos están creciendo en el CAM software, que es este Computer Aided Manufacturing, que no deja de ser el software que utilizan muchos ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, que es para diseñar estas piezas. Ellos también son en su sector el número 2 de esto. Por lo tanto, digámoslo así, yo creo que es una de las cosas que más nos gusta de Sandvik. Está pasando progresivamente y con el tiempo, y para eso necesitas dinero e inversión, de ser un proveedor de productos, valga la redundancia, a ser un proveedor de soluciones. ¿Dónde tiene presencia Sandvik? Hablas de cuota de mercado, pero claro, una empresa sueca, estamos en África, ¿en qué localizaciones tiene? ¿Dónde están los clientes? Pues están en todo el mundo, en torno a un 25%, 26% es Europa, en torno a otro 24, 25% es Norteamérica, y el resto se distribuye tanto en África, que también hay un sector minero muy fuerte, Oriente Medio, también en Asia. Por lo tanto podríamos decir que están en todo el mundo, porque esa es una ventaja competitiva, estar donde están tus clientes, que normalmente esos clientes, además, en el caso de la minería es más claro, suelen estar juntos. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, pues tienes un montón de mineras, hasta hace poco solo a un lado, pero poco a poco estamos viendo que hacia el otro lado también empieza a haber cada vez más minería, ¿no? en Argentina, y nos alegramos mucho de ello, porque al final son más recursos que van a entrar y que es buen negocio también para Sandvik, ¿no? Entonces, esa presencia es global, y yo creo que es una ventaja competitiva de la compañía. Es que además a nivel sectorial, creo que antes comentábamos, ¿no? La mala imagen que tenía el sector minero, pero eso está cambiando, porque una de las frases de Donald Trump, como cuando nada más llegara a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, fue drill, baby, drill. A perforar, cariño, a perforar. En Argentina, ya directamente, otra vez más, el sector minero, que estaba denostado por el anterior gobierno kirchnerista. En Argentina no se me ocurre sector que no esté volando. Hidrocarburos, explotar los recursos minerales que hay en el país. En España es un caso diferente. Me queda una cuestión importante. Vale, ¿habéis aprovechado las caídas que se han producido en el mercado para incrementar compras en Sandvik? ¿Cuánto pesa la cartera European? Mira, una buena pregunta. Debería haber dicho al principio la respuesta. Pesa en torno a un 2%, ligeramente más del 2%. Nosotros, cuando entramos en casi cualquier compañía, ¿no? Nuestro objetivo principal, digámoslo así, nuestro primer campo base es ese 2% con el que nos sentimos cómodos, porque, volviendo a otros de los motivos que mencionaba al principio, oye, nosotros pues obviamente somos humildes y conocemos Sandvik, pero esto se conoce andando, y se conoce reuniéndote todavía más con ellos, hablando más con ellos, viendo cómo reaccionan a los diferentes problemas que van surgiendo. Por lo tanto, nosotros también vamos aumentando nuestro peso conforme aumenta nuestra convicción, obviamente, que ya tenemos, y obviamente si el upside se mantiene. Por lo tanto, hoy es un 2%, pero si os hubiéramos reunido hace 2 años y hubiéramos hablado de otra compañía, pues que antes estaba en el 2, a lo mejor ahora está en el 4. Pero en el caso de Sandvik es el 2, y de momento estamos a gusto con ese peso. Y vocación de largo plazo, ¿no? Siempre. Vocación de largo plazo, de tenerla en compañía y aprovechar ventanas de oportunidad. Pues yo no sé vosotros, yo he apuntado muchas cosas, ¿eh? A mí me encantan este tipo de programas porque son masterclass sobre cómo se selecciona una compañía. Tesis de inversión. Características magallánicas. Eso me ha gustado. Me ha encantado. Nos quedamos con el concepto.
Santiago, no tenemos tiempo para más. Te agradecemos mucho que hayas traído Sandvik, pero vete preparando la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarnos. No sé si quieres de minería, de industria o otro asunto, pero las disfrutamos mucho, así que te lo agradecemos un montón. Te esperamos muy prontito de vuelta. Gracias. Manolo, Domingo, Andrei, muchas gracias a los tres por estar aquí una semana más. Hasta la próxima. Y a ustedes, señores oyentes, como les digo siempre, les dejo ahora en las mejores manos la programación de radio. Y yo les espero aquí la semana que viene, el domingo, con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.